Hermanos, ¿sabe usted cuál es uno de los mayores dificultades y trabajo que representa un varón cuando verdaderamente quiere tener llevar un puesto, o cómo pudiéramos decir, llevar un ministerio en la iglesia? ¿Sabe cuál es la responsabilidad más preocupante que debe de tener este varón? Y es para los varones ahorita este asunto. ¿Saben cuál es? Cuando el varón está para servir a Dios, ¿qué es lo que debe hacer el varón? A ver, irlo entendiendo mejor. ¿Qué es lo que hace el varón? Venir, predicar, subirse, decir hoy me toca una parte de predicación. ¿Cuál es el interés verdadero que Dios quiere que tengamos los varones? Las ovejitas, amén. Ahí está. Las ovejitas, hermano. Las personas. A veces nos olvidamos de eso, hermano. De que lo más interesante o lo más importante para el varón que debe llevar el ministerio es interesarse por quién, por las ovejitas. Hermano, cuando va uno a un varón así a salir a predicar, también debe ir guiando a las mujeres y a los hermanos cuando va a cada cuadro, pues. Cuando va a cada sede y todo eso, y cuidando bien ahí. Un orden, ¿verdad? Una orden. Un orden. Muy bien, gracias, hermano. Hermanos, mire, es muy interesante entender esto. Es muy interesante porque, importante también, ¿no? Sobre todo importante, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿cómo puedes llevar o cómo puedes cuidar del rebaño que le pertenece al Señor Jesucristo si no estás haciendo un trabajo como un verdadero ¿qué? Pastor? ¿Hermana Silvia? Sí, por eso el Señor Jesucristo lo aclaró cuando le dijo a Pedro, Pedro, ¿cuánto me amas? Entonces, si verdaderamente la persona que ama al Señor tiene que ver con las ovejitas siempre, porque ese es el amor que le tiene al Señor, porque Él murió por ellas. Amén. Así es. Ahora, hermanos, a veces que las ovejitas, una ovejita, por ejemplo, una persona comienza a creer en Cristo, comienza a entender bien. ¿En qué proceso está? De transformación. Una transformación. ¿Y cómo se dice la Biblia que es de transformación? ¿Cómo la llama el Señor Jesucristo? Morir en el pecado para pertenecer al Así es. Cristo. Pero, Tiene como le dijo a Nicodemo, amén. tienes que nacer de nuevo. Exacto. Está en un proceso de nacimiento. O sea, esa persona que cree en Cristo está en un proceso de nacimiento. Y en ese proceso de nacimiento, ¿qué hay? Hay una lucha. ¿Y quién es el que está oponiéndose para que no haya un nacimiento? Satanás. ¿Hermana Silvia? Sí, precisamente Narum me ha dicho que ella cada vez que lee la Biblia oye mucho ruido, siente que le mueven la cama, cada vez que lee la Biblia, y es eso. ¿Por qué? Porque el enemigo los atemoriza. Ya pasaron una etapa que ahí ya no los venció, ahora busca otra, ya no los vence por esa, ahora busca otra. Él siempre está buscando cómo se den por vencidos los que buscan a Cristo en un nuevo nacimiento. Pero hay que recordar que nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús,
no hay que temer a nada. Cristo peleará por nosotros, Él es la batalla. Amén. Gracias. Entonces, hermanos, cuando está en el proceso de nacimiento, la persona, para llegar a nacer y estar en Cristo, eso contrae muchas dificultades, muchos problemas. ¿Sí? Los hermanos que están en ese proceso de nacimiento, el pastor, cuando si una ovejita va a dar, por ejemplo, va a dar, no sé cómo se hizo la palabra correcta, que va a tener su cría, ¿qué hace un buen pastor? ¿Qué haría si tuviera dificultad esa ovejita para dar esta cría? Le ayuda. Le ayuda a un buen pastor, debería ayudar. Encima con Dios en oración para que el Señor le mande su ayudante, que es el Espíritu Santo, y él pueda fluir y así le pueda otorgar luz a aquella oveja que va a nacer, Amén. instruirla para que no tenga sufrimientos. Amén. Las ovejitas, aunque están quietas, el pastor debe estar pendiente porque siempre, ¿qué es lo que hay ahí? Hermana, Hay un lobo. hay un lobo. Hay un lobo que siempre va a tratar de ¿qué? Interponerse. De devorarlas. Va a tratar de devorarlas. Por eso la carta de Efesios dice que el Señor Jesucristo ha dejado ¿qué? Pastores. Ha dejado pastores para que pastoreen el rebaño. Y los varones que verdaderamente, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, si tú quieres o estás deseando llevar la delantera, tener un nombramiento, es necesario que haga las cosas bien. Y le dice, te encargo delante del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿quieren comentar algo? Sí, hay que entender, mucho se nos dominan pastores. Ay, que el pastor, hay que tener cuidado porque no todos son pastores, aunque digan ser pastores. Los pastores son pastores porque los ha nombrado el Espíritu Santo de Dios. Ellos saben el ministerio y saben cómo sacarlo adelante porque no lo dirige mi nombre, lo dirige Dios. Entonces, muchos dicen, yo soy pastor, pero hay que tener cuidado porque, como se acaba de decir, hay mucho falso Cristo. No todos son pastores. Y hay pastores que comienzan a alinearse de las iglesias. No vayas a otra iglesia. No vayas a ir porque les quitan el privilegio. O lo comienzan allá a etiquetar con otros hermanos para que hagan amistades. Cuidado. Porque la misma palabra de Dios dice, todos somos hermanos. Y todos, algunos son maestros, otros son pastores, como dice el Señor, toda dádiva. Entonces, un pastor que ha nacido de Dios no tiene por qué pelear. Pelea la espiritualidad de la persona, que como dice, que no se la coma el lobo, nada más, pero no se posesiona de la fe de él. No debe, ¿verdad? La fe no es dueño de la fe de las personas. Entonces, hermano, mire, el punto es este, para los varones. ¿Ustedes creen que es cansado ser un pastor de verdad, un pastor verdadero? ¿Ustedes qué creen? Que ser un pastor, ¿qué hace un pastor de verdad, un pastor verdadero, hermano? Sufre por las ovejas. Sufre por las ovejas. Si el hermano Jesús tiene hambre, y si el hermano se altera, y si la oveja se altera y el pastor ¿qué? Le da unos barejonazos, podría darle con el callado, pero con amor, ¿verdad? Y con tranquilidad. Y a veces él tiene que ser el ejemplo en humillarse e ir a los hermanos. Aunque el hermano a veces pudiera, digamos, ofender, el pastor tiene la responsabilidad de que De ser humilde. humilde y Amén. mostrarle su amor, así como Dios se lo mostraba como el pueblo de Israel cuando era liberado del yugo de Egipto. Ellos tantearon, o sea, tuvieron confianza después de haber creído en Dios y cayeron en miedo, el peor enemigo del hombre. Entonces él mismo
Les habló por el Espíritu Santo, les dijo, diles que confíen en mí, porque yo libraré todas las batallas. Por mí mismo se manifestará el Espíritu Santo para que sean salvos, que no pierdan la fe en mí. Le dijo a Pedro para que él se lo comunicara a los demás, y es lo que debe hacer un pastor, pedir apoyo del Espíritu Santo para poder dirigir a aquella oveja sin tener que exaltarse él o pasar al segundo término, como dice usted también. Amén. Hermanos, entonces recae una gran responsabilidad en el pastoreo, hermanos. Una responsabilidad verdadera. Se necesita esfuerzo, se necesita acabar con tu persona vieja. Porque la persona vieja de uno siempre está buscando uno su interés, siempre el interés de uno personal. Y no se fija en los demás. Ahora, vamos a ir a la carta de Mateo, hermanos, al Evangelio de Mateo ahí, en el capítulo 18. Capítulo 18. Y el versículo es el 10 en adelante. Dice: cuídense de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en el cielo ven constantemente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Porque el Hijo del Hombre no vino a salvar lo que se había, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había extraviado. ¿Qué les parece si un hombre tuviera 100 ovejas y se extraviara una de ellas? ¿No dejaría las 99 en el monte e iría a buscar, iría en busca de las que se había extraviado? Hermano, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo aquí? A ver. El mismo valor que tienen las 99 ovejas la tiene una oveja, porque para Él todos somos valorizados en su gloria y en su amor. Sí, muy bien, gracias, hermano. ¿Cómo debe entender esto el pastor? Y la iglesia, no nomás el pastor, la iglesia, ¿cómo lo debe entender? Lo que está diciendo el Señor. Usted tiene que esforzarse por ir a visitar. ¿Hermano Silva? Sí, Gracias. hay personas que son ovejas, aunque se desvían. Se pueden desviar por tanta presión, porque la misma palabra de Dios dice que los fuertes ayudan a los débiles. Que dice que hay personas que son un poco más débiles, se puede decir más sensibles, a lo mejor cualquier cosita les lastima o cualquier cosita las hace sentir que lo que ellas hacen no vale la pena, muchas cosas, son muchas cosas. Ellos se pueden desviar, entonces el pastor o todos los que estamos en la iglesia, porque de cierta manera todos tenemos esa misión del momento que nos hacemos discípulos de Cristo, dice que hagamos discípulos. Entonces nosotros también tenemos esa responsabilidad de ir y animar a esa ovejita, que para ella es tan valiosa como nosotros, y que como ella puede caer o ver errado, uno también puede pasar por ese momento y necesita también que alguien venga. Y le podemos mostrar el mismo pasaje, cómo él se regocija cuando a esa ovejita vuelve. Entonces vemos el amor que le tiene Dios. ¿Por qué? Porque para él Dios no la ha desechado, porque en su corazón todavía está Dios. Por eso es ovejita. Porque aunque esa persona está alejada de Dios o a lo mejor ha pecado, no ha dejado a Dios. O sea, como dice la misma palabra de Dios, muchos pueden caer, pero el hecho de que puedan caer no quiere decir que no se puedan volver a levantar y volver a ser firmes, como en el caso de David y otros siervos del pasado. Gracias. Entonces, hermanos, está muy bien. Dice que si uno le tuviera 100 ovejas, cuando habla de 100 ovejas, representa la totalidad del pastor que pastorea, ¿qué? El rebaño, una iglesia. Pueden ser 10, 5, 4, 10, 100, 500, no sé, las que tengan el ministerio. Esas representan las 100 ovejas. ¿Sí? Representan esas 100 ovejas. Pero ¿qué te parece? Dice, o sea, ¿qué tal si en esas 100 ovejas o 10 ovejas, una se extravía?
¿Qué tenemos que hacer? Buscarlo. Buscarla. Y si se extraviaran 4, y si el pastor no le diera el tiempo de buscar las 4, hermana Silvia. Precisamente por eso está la iglesia, porque la costumbre es esa. Dice, ay, todo, el pastor es la responsabilidad. Si yo pensara así que la responsabilidad del pastor, pues yo no le hablara a las demás ovejitas que no vienen a la iglesia, ni orara por ellas. Precisamente es lo que yo le estaba diciendo al hermano Juan. De hecho, yo sé, como dice la misma palabra, que el Espíritu con el Espíritu dice que somos hijos de Dios. Sé que en las oraciones de la iglesia, pues el pastor están todos sus miembros y está orando, porque el pastor tiene muchas cosas que muchas veces la iglesia podría decir, ay, pero el pastor no viene a verme, pero es que el pastor, no, aunque no vaya a ver a sus oraciones, está en él, y si Dios le manda el Espíritu, ¿a dónde va a ir? Va a ir. Precisamente como yo le decía a la iglesia el jueves, a mí la carne me decía, ay, no vayas a buscar a Evaristo. Evaristo no viene porque no quiere, o me ponía trampa a la carne, pero el Espíritu me decía, ve a ver Evaristo. Y si yo me decía, pues que vaya el pastor, pues él es la iglesia, él es el que tiene la responsabilidad. Pero no, que dice la palabra de Dios, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos y tienen amor entre sí. Entonces, la iglesia le tiene que ayudar al pastor a pastorear las demás ovejitas. Por eso nosotros, pues, dice, vayan y estimúlense al amor y reúnanse. Entonces, yo le decía a ti, ¿verdad? El jueves que me estaba acordando el hermano Juan, y le dije a Julio que quería el número de teléfono del hermano Juan. Y yo he estado pendiente y yo me puse a pensar, el hermano Juan, aunque no suena mejor, pero les voy a decir lo que yo pensaba. El hermano decir, mira a esta mujer, le hablé, pero ni siquiera le da por hablarme, a ver cómo está mi nieta, o de este, o decir cómo están, de perdida por teléfono. Pero Dios sabe que yo no tengo el nombre de él, tengo muchos números, pero no sé cuál de él. Entonces, aunque sí ya me dio un número, pero no me contestó. Dije, no, pues, por eso le dije, Julio, consígueme el número del hermano Juan. Y yo en mis oraciones siempre la tuve a él, y a toda la iglesia la tengo, ustedes saben, los 4 ángulos de la tierra, toda la iglesia. Y anoche le dije, Señor, por favor, trae al hermano Juan a la iglesia, tráelo, Padre. Porque a lo mejor él puede pensar que nosotros no nos interesamos en él porque no estamos con él. Pero sí estamos con él en el Espíritu, porque verdaderamente quien hace todas las cosas eres tú, Señor, y la gloria y la honra es para ti. No que hay que poner la hermana así, hay que levantar la mano, no, la gloria y la honra es para ti. Y lo que hagamos los demás hermanos, lo tenemos que hacer por amor. Pero verdaderamente quien ayuda al hermano Juan es Jehová Jesús. Amén. El Padre y el Hijo, ¿va? Uno es. Hermanos, entonces, dice que si una oveja se extravía, ¿qué debe ser el pastor? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer? ¿Mande? Orarle a Dios para que Él le mande el ayudante que es el Espíritu Santo y hablarle para que por medio de su voz se una al rebaño, entonces consolarla. Como él. Hay un pasaje bíblico, perdón, no sé si recuerda usted, hace algunos 15 días, 25 algo de ello, de un varón que era uno de los apóstoles que tenía un par de hijos, donde uno de ellos, el mayor creo, pidió la parte de la herencia que le tocaba. Fue y la destruyó, la desfalcó, pues quedó en la miseria, al grado que le dieron posada en una granja de animales donde tenía que comer las sobras que los animales comían. No hallando más que hacer, creo que pues entendió que tenía que regresar con su padre y pues pedir una disculpa por lo que había hecho. Cuando así lo hizo, llegó con el padre y aquel padre inmediatamente mandó al otro hijo a que matara un animal, una oveja, un cordero o algo así. Hablas del hijo pródigo. Sí, para hacer un buen banquete y festejar que él había regresado, pues. Entonces el hijo pequeño se sintió un poquito mal y dijo, ¿pero por qué? Dice, pero si yo te he cuidado todo lo que tengo, dice, lo que tienes, y a él le diste todo y te lo has malgastado, dice, y todavía tengo que pasar eso como esa humillación. Pero el padre le dio a entender ahí que él se gozaba tanto porque aquel hijo estaba perdido y había regresado otra vez a la familia, pues al buen rebaño como una oveja.
y el otro hermano también entendió y se gozaron todos, pues en Dios principalmente. Ah, gracias, hermano. Pues, sí. ¿Quería comentar, hermano Juan? Ve que le vi que levantó la mano. Ah, sí. Pues nosotros como congregados en Jesucristo y el pastor tiene el mandato sobre sus ovejas. Cuando se descarrean 2, 3 o 4 y el pastor, él no puede corretear 4 ovejitas. Nosotros como hermanos necesitamos ir a buscar a las ovejitas también. El pastor va a platicar con su iglesia y decirle, mire hermano, el hermano fulano no viene, entonces uno, pues voy a ir a buscarlo y así. También uno poner su parte para que Dios fluya en nosotros. Amén, Sí, hermano. porque el hermano, el pastor, nosotros tenemos que orar por el pastor, porque él lleva todas las cargas y espirituales y pensamientos de todo, y entonces él solo no puede. Necesitamos ayudarlo, porque si no el pastor también se nos enferma. Amén, Sí, hermano. porque es la bendición más grande que pueda haber, porque el Señor, mientras uno no salgamos de ahí, vamos a seguir crucificando a Cristo. Seguimos lo mismo, crucificándolo, dañándolo, y Él nos está viendo con su corazón limpio, su espíritu todo el tiempo, y nuestro Padre Dios, Él nos está perdonando, pero nosotros no queremos entender que Dios nos está perdonando, queremos hacer lo mismo y lo mismo. Entonces nosotros tenemos que estar presentes que Dios no es un Dios de castigo, sino es un Dios de amor, que nos perdona todas nuestras maldades, y nosotros, como Él nos está perdonando, nosotros tenemos que corresponder a esas virtudes de nuestro Padre que nos está dando a nosotros, y pedirle perdón y ser lo mejor que podamos hacer como seres humanos, seguir en su Espíritu Santo. Amén. Gracias. Hermanos, entonces cuando se extravía una oveja, dice que deja las 99 y va y busca a la extraviada, dice. ¿Verdad? Entonces, hermano, fíjense bien, deja a las 99. Esto tiene que entender la iglesia. La iglesia tiene que entender, hermanos, porque esto ha sucedido, mire. Pueden pensar algunos en su corazón o pensar, y yo sé de algunos, no vamos a dar nombres, no, pero que en su corazón han pensado. Primeramente les voy a hacer una pregunta. ¿Qué oveja es la que aquí han notado ustedes que más se ha trabajado? O sea, que es como que a veces no llega muy temprano. ¿Cuál oveja es? ¿No? ¿Usted la conocen, esa oveja, verdad? Una oveja muy difícil, ¿verdad? Y entonces el pastor no sale de la casa de la oveja. Lo visita, sí. ¿Por qué cree usted, hermano? Eso debe entender la iglesia. Porque es una oveja que no está extraviada todavía. La oveja que no está extraviada, solita viene, ella no le está cargando, o sea, se ve pues, y el pastor está pendiente, está viendo quién es, pero hay ovejitas muy difíciles. Muy difíciles. Y el pastor él no puede juzgar, como dice aquí, como dice la escritura, sino que él a veces, no es que esté descuidando las 99 ovejas, hermano, sino que tiene un encargo de que tiene que él trabajar hasta que venga el pastor principal, que es Cristo, quien va a ejecutar realmente sentencias si es oveja o no es, pero el trabajo de la persona, del pastor, es Y hablarle ir para que con esa pueda oveja. Hermano Azarías. Sí, de hecho no es porque esté cuidando a las otras ovejas. Lo que pasa es que el pastor sabe que esas están protegidas por esta vía. Entonces, como están adentro del rebaño, todavía no se han extraviado, se va sobre la otra porque ya está fuera del rebaño. Amén. Entonces es necesario, hermano, también porque sí hay a veces que necesita el trabajo, porque los varones, hermano, vuelvo con los varones tienen esa responsabilidad. No, usted, si no tiene, mire, si usted tiene una sola oveja y no la cuida, usted es culpable ante el Señor. Si usted tiene 10 ovejas, usted tiene que cuidarlas. Y los varones que saben y no lo hacen, también tienen responsabilidad. Mire, hermano, fíjese bien, debe demostrarse un amor, mire, sincero en las cosas de Dios.
Y empieza con cosas tan sencillas como, si yo le preguntara a cada uno de los que están presentes, ¿quién se ha esforzado para comprarse ropa? ¿Verdad que todos? ¿Quién se ha esforzado para comprarse unos zapatos, un perfume, tal vez para tener un teléfono? Todos. Pero yo les hago una pregunta sincera y sean sinceros con esto en su corazón. ¿Quiénes de los que están presentes aquí se ha esforzado por comprar o tener una Biblia? ¿Verdad? ¿Qué dicen? En el teléfono tenemos uno inmediato. No, hermano, no es lo mismo. Lo que ya la tienen, quien se esforzó por leer. Entonces, hermanos, por eso, o sea, cuando se compra una Biblia, hermano, cuando vas y buscas una Biblia es porque tienes interés, el deseo tienes hambre de la palabra de Dios y deseas que el Espíritu te esté mostrando. Un comentario breve, hermano. Sí, eso que está diciendo, hermano, es muy cierto. Los varones tienen una gran responsabilidad y baja el juicio sobre ellos. ¿Y sabe por qué? Porque ellos están como dijo Pablo, ellos se quieren ir sobre lo que ya está trabajando. Usted está trabajando y ellos siguen a usted donde ya está trabajando. No, ellos tienen que comenzar a trabajar donde usted no está trabajando. Por ejemplo, voy a ser franca, aquí falta Alfonso. Alfonso es una ovejita. Que no es un caso, no podemos decir eso, usted lo acaba de decir, es cierto. Nosotros no determinamos quién es un caso, pero porque no les hemos ido a pastorear como debe de ser. No hemos ido a buscarle a su casa, a orar por él, ven, vamos a orar, vamos a platicar, a ver qué te está pasando. Usted no lo puede hacer solo, es cierto, como ustedes. Pero como dijo el hermano Juan, es muy cierto, tiene el poder que debe darle la autoridad. Usted agarre los hermanos, usted se me va y busca a Alfonso, usted se me busca esta familia, usted se me busca esto. Si no lo trabajan ellos, pues para ellos, porque es una responsabilidad que tienen ante Dios, así como la tengo yo. Como yo sé que la tengo, por eso yo voy y le hablo, porque sé que tengo una responsabilidad. Entonces, ellos están trabajando sobre lo que ya está trabajando. Entonces, no es un error, ellos tienen que comenzar a trabajar donde el pastor no puede alcanzar a abarcar el territorio como Pablo. Por eso Pablo dice, yo me voy para acá, para que no digan que yo trabajé sobre trabajado. No, ellos tienen que comenzar a trabajarlo. Pero eso usted tiene esa autoridad y decirle, a ver, vengan varones, usted que está bautizado, se me va para acá, usted se me va para acá, se me va. Y a la mujer también, usted hermano, puede acompañar al hermano. Con gusto también lo hago. Sí, es correcto lo que dicen, nomás que el asunto es que tenemos que entender también, como dice la Escritura, pues o sea, por eso son las predicaciones esto para que ellos conciencien primero, porque si alguien no está consciente bien del asunto y lo manda, se le hace tedioso, eso es algo que ellos le tienen que nacer de corazón. Cuando ellos ya están capacitados es cuando el pastor entonces si el hermano ya está preparado, hermano, vaya usted para allá, vaya para acá, pero a veces que el hermano dice no entienden y piensan que es un mandato y a veces en lugar de ayudar a la iglesia, a veces las puedes, o sea, ¿por qué? Porque no están preparados. Ellos necesitan estar preparados, ellos necesitan entender el mensaje de que ellos tienen, como usted lo comentó, trabajar sobre lo que está trabajado. Y para eso son estas predicaciones, para que ellos vayan entendiendo y digan, bueno, yo tengo una responsabilidad. Entonces yo tengo que aceptar, como comentó el hermano, lo que dice, o si me manda el hermano a pastorear a alguien, yo tengo que cumplir, pero a veces nos enojamos porque nos ofende a alguien o porque alguien nos dice algo y ya no queremos ir. O simplemente se nos hace cansado, ¿no? No podemos juzgar el corazón de nadie, hermano, no estamos juzgando el corazón de nadie, honestamente. Ni nomás estamos hablando una predicación, cómo debemos ser todos. Y se están haciendo arreglos, hermanos. De hecho, se va a hacer un arreglo para que haya otra escuela. Ya no va a ser, o sea, el hermano va a seguir con su escuela, el que está encargado, pero va a haber ahora, se va a buscar a un hermano o hermana, Dios dirá, bueno, bajo oración, vamos a pedir una escuela, pero para niños. Para niños. ¿Por qué, hermanos? ¿Quiere comentar? Sí, esta es la hermanita que acaba de venir, no sé si la hermana vaya a seguir viniendo, pero creo que dijo ella que
que tenía ese problema, pero parece ser que ella quiere venir y ella tiene la capacidad, porque a ella le gustan mucho los niños. Y una persona que tiene eso puede trabajar con los niños. Y no sé si ella quisiera hacerse pues, disponible y con otra hermanita y venir a ayudar a los niños. Amén. Ya el Señor lo determinará, ¿verdad? Entonces, mire, es necesario que los niños, porque mire, a veces los niños tienen problemas de indiferencia, por ejemplo, falta de humildad o amor, ellos no van creciendo con eso, pues van creciendo como el mundo a veces. Por ejemplo, en el caso de mi hija, voy a platicar el caso de mi hija de ayer. Antes de eso ya tenía tiempo pensando en ella, nomás que no se había dado, ¿verdad? Pero ya se está hablando. Le compramos una malteada a ella y le compramos una malteada a otra niña. Y se enojó, no se la quiso tomar porque la malteada de ella supuestamente tenía más poquito que la de la otra niña. Y siempre están compitiendo. Y eso no es correcto. O sea, sus corazones están formándose mal, ¿verdad? Entonces, los niños son muy inteligentes y se necesita una persona capacitada que les haga ver también, así como el estudio que se está haciendo ver ahorita, pero de una manera para los niños. Pues mira, el Señor vino, que Él es Dios, tú harías esto, y tiene que tener ese don, ¿verdad? Y sabemos que el Señor se lo dará a quien se haga disponible. Porque no podemos tratar igual a los niños que a los grandes, que a los adultos. Los niños son distintos y acuérdense que el Señor les tiene mucho cariño, mucho amor. Entonces, primeramente el Señor Jesucristo, vamos a abrir una escuela para niños y a ver quién la conduzca, primeramente el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, decíamos, ¿quién se ha esforzado por decir, voy a comprar una Biblia? ¿Quién se ha esforzado? O sea, eso tenemos que pensar, porque tú crees que el Señor nos... O sea, ¿cómo puedes decir tú que tienes hambre de la palabra de Dios y a veces no traes una Biblia? Tu prioridad en la vida, ¿qué es? ¿Tener unos zapatos nuevos, un teléfono? ¿O tener una buena Biblia? ¿Cuál tiene que ser tu prioridad? Hermano Juan. Todo cristiano, creyente en la fe de Jesucristo y Jehová nuestro Dios, tenemos que tener una Biblia primeramente todo el tiempo y traerla con nosotros todo el tiempo como buen cristiano. Porque a veces tenemos que discernir la palabra de Dios y Él nos da las respuestas en la Biblia. Porque mucha gente me ha dicho, oiga, que un cristiano esto, no. Un verdadero cristiano se habla la palabra de Dios y Jesucristo como es, dice. Porque la palabra está escrita en la Santa Biblia y de ahí te voy a hablar de ella. Entonces no te voy a hablar palabras mías de hombre, sino de la palabra de Dios. Y tú tienes Biblia, yo todo el tiempo la traigo en una bolsita y la traigo como los viejitos, pero yo la traigo en mi Biblia. Amén. Y eso es lo que debe hacer uno como buen cristiano. Eso es lo que debe de ser. Hermanos, pero si no tenemos un interés, ni siquiera por tener una Biblia, por tener la Biblia con nosotros, ¿podríamos tener interés por las ovejas? No. Piense un poquito eso. O sea, si usted no tiene una Biblia, usted está procurando, como dice la carta de Timoteo, tener un adelantamiento en la iglesia, ser una columna de la iglesia, un pastor, un diácono, un obispo, o sea, un ministerial o un anciano. Si usted ni siquiera tal vez nunca se ha preocupado por decir, ya tengo que, me lo da la hermana fulana, o mi papá me lo compró, o como quiera se la quito al hermano, o que la iglesia me la done. Pero tenemos para comprar cocas, para comprar cualquier cosa podemos ahorrar. Dios, lo que sea.
pero nunca decimos. Y no es porque Dios no nos pueda dar. No es porque Dios no puede llenar aquí el cuarto de Biblias y para hacer una nueva diaria si quieren. Pero es del amor de uno por dentro. Es personal. Dios puede hacer todo, hermano. Pero Dios ama a los que los aman a Él genuinamente de corazón. Los que amamos genuinamente de corazón al Señor, Él es a los que ama. Y no es que el Señor dice que bueno es el Señor, porque no está diciendo con esto que usted no lo ama. Simplemente el Señor le está haciendo de recordatorio. Hijo mío, ¿qué le dijo a Caín? ¿Qué le dijo a Caín? ¿Alguien recuerda qué le dijo a Caín? Si tuviera control, le dijo sobre el pecado no lo iba a dominar a él, sino él iba a dominar el pecado. Entonces, si buscara, ¿verdad?, hacer lo que era correcto. Tenía control. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? También buscar lo que es correcto. Entonces, el Señor nos está diciendo con tiempo, ¿verdad? Hijos míos, muéstrenme que me amas de verdad. Todos tenemos los cuartos llenos de todas las cosas, menos de la... Si tenemos porque alguien nos dio una Biblia o X. Y a veces, pues ya la Biblia está tan... Ya ni los hojas sirven o algo. Y algunos, pues a veces, como no es tu interés, pues menos la lee la persona. Menos lee la palabra de Dios. Para todos nos preocupamos para comprar teléfonos de 2,000, 3,000 pesos, de 1,500, de todo. Y hermanos, por eso es la razón que debemos pensar lo que el Señor nos dice aquí en este pasaje bíblico. Si 99 ovejas, si de las 100 ovejas una se extravía, el pastor tiene la obligación de dejar las 99. ¿Y qué tal si no hubiera hermanos capacitados y dentro de esas 99 que están, llega el lobo y dice, ay, aquí es cuando? Porque hay 99 descuidadas y una es la que se está buscando. Hermano Juan. Cuando uno ya está en nuestro Padre Celestial, Jehová, Dios y Jesucristo, no puede estar ya descarriado uno, no puede cualquier cosa maligna entrar en nosotros, porque si esas 99 ovejas ya están con toda la fe puesta en Dios y lleva sus mandamientos como debe ser, jamás va a ser destruida. Pero si nomás están de afuera aquí, de su cabecita para afuera y su corazón no hay nada, o van a estar descarriadas, llega el lobo, Satanás, la maldad y nos va a destruir. Pero si estamos con toda la fe puesta en Dios, no va a haber nada de eso. Entonces la iglesia va a seguir siempre puesta, porque sus congregados que somos nosotros, sus hijos de Dios, vamos a estar siempre fieles a Él. Gracias, hermano, correcto. Mire, si se dejan 99 ovejas y va y se busca un amigo, porque esto ha sucedido. De las 99 ovejas que se quedan, no quiere decir que no pueda entrar el lobo. El lobo siempre va a entrar. Va a buscar. Lo que tenemos que entender es lo que dice la Escritura, pues. Varones. ¿Qué van a hacer los varones? Crecer para cuidar del rebaño. Cuidar del rebaño. Se tiene que cuidar del rebaño. No sé, ¿quiere comentar? Sí, por eso los varones que ya están bautizados están escondiendo el talento, no lo están trabajando. Si no lo trabajan, hay mucho peligro. Por eso el Señor pone el ejemplo de la mujer que pierde la moneda de valor. Esa moneda es una ovejita. Por eso dice que esa mujer dice, no la deja de buscar hasta que la encuentra, dice, que aquella moneda. Por eso también es el mismo valor que le da esa mujer a esa moneda, porque es un día de salario, o sea, es un día de que tenía que comer, en aquel no había más. Entonces por eso hacían el posible por hallar aquella moneda, porque era su familia y todos tenían que depender de ese alimento. Entonces también dice, se regocijaron y invitaban, mira que esta es la moneda, porque era un día de salario, dice la Biblia. Entonces así no se da mi Padre que está en el cielo, dice,
es la ovejita. Por eso no hay que buscarla, porque dice que se metió hasta el secadito, una paja, hasta que la halló. Entonces a veces así es. A veces hay, como dice usted ahorita, con la personita ahorita, hay personas que así están como esa moneda bien escondida que batalla para encontrarse. Entonces hay situaciones así. Por eso los varones que están bautizados y si no están trabajando el talento, tengan cuidado, porque el tiempo se está acabando y verdaderamente se supieran que se está. Gracias, hermano. O sea, la monedita representa realmente el reino de Dios, ¿verdad? Y aunque representa el reino de Dios, también es correcto su comentario, hermano, porque si usted no busca la oveja, no puede decir que usted ha encontrado el reino de Dios. Porque van a decir, ay, ¿quién no representaba la telemana se equivocó? Es cierto, representa el reino de Dios, pero también si usted no busca la oveja, no ha encontrado el reino de Dios. Así de sencillo. Hermanos, cuando las ovejas quedan a los 99, hermanos, ovejas, porque las deja el pastor, queda al descubierto. Pero Dios ha dado dones a varones. Hermanos, vean este ministerio. Vean este ministerio, trabajen en él. Trabajen duro en él. Para que cuando se esté buscando no se diga, mira, el pastor no sale de allá, se ha olvidado de las 99. No diga eso, varón. Póngase a trabajar en las ovejas que quedaron aquí. Eso es lo que tenemos que hacer. Trabaje en las demás ovejas. Porque cada quien debemos estar trabajando para la iglesia. Porque la iglesia es de Cristo, no es de nosotros. Aquí usted nunca va a oír que diga, la iglesia del hermano, de hecho eso no se ve si que la iglesia del hermano, no, aquí no es la iglesia más que de Cristo. Aquí todos somos iguales, todos somos hermanos y todo es aplicable para todos. Esa es la realidad. Ahora, hermanos, ese es el caso dentro de ¿dónde? De la iglesia. Dentro de la iglesia. Pero ahora quiero que me acompañe a la carta de 2 de Timoteo, 2 de Corintios. La segunda carta de Corintios. En su capítulo 1. Dice así el capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que nosotros seamos capaces también de ¿qué? ¿De qué, hermanos? Sí, para poder también Que seamos capaces de ¿qué? de consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Ve usted? También para eso, hermano. Para que seamos capaces de consolar a los que están en cualquier aflicción, en consolación, el cual somos consolados ¿por quién? Por Dios. O sea, hermano, usted me va a decir, qué bueno, yo estoy a gusto. Tengo comida en la casa, refri, buen trabajo, casa. Pues qué. No, dice la escritura que no es así, dice. No es el asunto así, dice. Nosotros ya hemos sido, nos hemos consolados. ¿Por quién dice ahí? Por Dios. Pero hay una razón. ¿Cuál es la razón? Para que nosotros ahora también consolemos a otros, a los hermanos. ¿Sí? Dice el 5, porque del modo que abunda en nosotros la aflicción del Cristo, así abunda también nuestra consolación por medio de Cristo. ¿Es mentira eso? ¿Es mentira eso? Lo que está diciendo la Escritura.
Porque del modo que abunda en nosotros la aflicción, es cierto, tenemos aflicciones, ¿sí? Tenemos aflicciones a causa de Cristo, sí, pero también abunda nuestra consolación por medio de Cristo Jesús. Felicidad, gracias a Dios. Porque aunque somos afligidos, es por causa de su consolación y por su salvación que somos afligidos. Y si somos consolados, es para que ustedes sean consolados, que haya en ustedes el deseo de sobrellevar esta aflicción, ¿ves? Las cuales también nosotros padecemos. Sí, está diciendo el texto. Esto es muy cierto, porque tenemos que autoexaminarnos con sinceridad. Nosotros cuando estamos en la carne, siempre va a haber eso, va a haber celos, envidia, o va a estar echando que el hermano, que la hermana, pero no, verdaderamente como dice la palabra de Dios, si nosotros vivimos en el Espíritu, tenemos que repudiarnos nosotros mismos, incluso odiar nuestra propia carne y obligarla a velar por los demás. Porque muchas veces, como dijo usted siempre, ay, es que dijo esto, es que dice el otro, y a mí me ha pasado. Pero ¿qué pasa? Que yo le he orado al Señor y el Señor me ha dado luz y me ha dicho, no, esto es lo que no, es en la carne. ¿Tienes celos? Estás en la carne. ¿Tienes envidia? Estás en la carne. ¿Estás en incontinencia con tu hermano? Estás en la carne. Ah, pero el Espíritu es amor, es gozo, es paciencia, es dignidad. Ah, que el Señor nos lo va revelando, los cambios que tenemos que hacer. Si somos hijos de Dios, pero si no hemos nacido, como lo dijo usted ahorita, nosotros todavía vamos a estarnos justificando. Ay, es que el hermano no hace caso. Le digo y no hace caso. Mientras estemos en este cuerpo, como dijo Pablo, tenemos que hablar, porque para eso estamos aquí, ministros de Cristo, para hablar por Cristo, hasta que venga el Señor o muéramos. No hay de otra, ya no es que ay, es porque tengo mi casita. Antes sí, como yo le digo a mis hijos y a mi esposo, antes sí estaba muy a gusto, incluso le dije a la hermana ayer. Antes yo me preocupaba, y me hubiera preocupado que me arreglaran mi techo, que me hubiera preocupado por pintar, uy, no quiere decir que no me gusta la limpieza, pero porque es necesidad que tengo que limpiar y es un lugar de paz que me da mi padre. Pero esto ya no es mi vida. Esto ya no, porque antes, como en la religión que estábamos antes, que nos decían, va a haber un paraíso, va a haber casas que se van a quedar solas. Uy, pues yo quería arreglar mi casa y poner porque iba a ser eterna. Iba a durar mucho, iba a editarla, pero ya sé que mi casa no está aquí, porque como le dije yo a mi hija, es mentira del diablo, porque la misma escritura te dice, no va a haber piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínate que va a quedar, le dije. Entonces lo que nosotros tenemos que cuidar es esta casa, es nuestro cuerpo, nuestro templo, de que estemos bien y preocuparnos por la iglesia y por los demás. Ya si alguien está mal y no quiere cambiar, hay que ponernos en la mano de Dios en oración, siempre, pero en oración. Nosotros no conocemos la mente y en el corazón no lo conocemos. Si nos damos cuenta de un hermano ha pecado, dice la misma escritura, entonces hay que traerlo a la iglesia y si el hermano se arrepiente, pues dice que ha salvado su vida. Y si no se arrepiente, se va a ir al mundo. Entonces, pero eso le va a corresponder al Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que ayudar a los demás y no estamos asumiendo que si habla la hermana, ay, te está contradiciendo, está sacando la lengua, está torciendo, o que decir, ay, quién sabe cómo se. No, el amor debe de cubrir a la iglesia siempre, en todo momento, el respeto y el amor. Y como dijo usted, hermano, las hermanas, pues hay pastores que tengan un problema, necesiten un consejo. Hay que ir a los pastores para que nos ayuden, pero pastores verdaderos, porque hay pastores falsos que hay que conocerlos, porque el Espíritu con la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta quién es el verdadero pastor y quién no lo es. Gracias, hermano. Hermanos, ahora, mire, fíjense bien, estamos hablando dentro de la iglesia, pero ¿a quiénes más debemos consolar de las aflicciones? ¿Por qué a los de afuera, hermano? ¿Por qué, hermano? ¿Usted sabe si afuera está un hijo de Dios sufriendo? ¿Usted sabe si Dios ha adoptado a alguien como su hijo? Y si Dios lo ha adoptado, pues es su hijo. ¿Y está sufriendo?
Y fíjense, hermano, ¿cómo es esto? Mire, vaya ahora sí a la carta de Mateo, perdón, al Evangelio de Mateo, capítulo 25, y vamos a leer del 35, del capítulo 25, del versículo 31 en adelante. Dice así, Mateo 25, capítulo 25, versículo 31 en adelante, dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y todas las naciones serán reunidas, delante de él. Y separarán a la una a la otra, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y dice bien lo que va a hacer el Señor. Hará una separación. ¿Quién la va a hacer? Cristo. ¿Va a separar a quién? Ahí, hermanos, preste atención. No nos corresponde a nosotros decir, tú eres cabra o tú eres oveja, sino es a Él. Por eso nosotros, aunque estemos sufriendo, debemos siempre ser el pastoreo y nunca debemos nosotros decir, vamos a dejar a esta persona porque es una cabra. No, eso no nos corresponde a nosotros, dice la Biblia. ¿A quién le corresponde? A Cristo, al Señor Jesucristo. Es al único que le corresponde decir. Él es el que dirá en la parte final, en la parte de cuando Él esté ahí, dice, va a ser una separación de las ovejas y de los cabritos. Si usted estuvo trabajando, Él le va a decir, mira, tanto tiempo estuvo el hermano en tu casa, tanto tiempo vino el hermano, tanto tiempo se les estuvo predicando que no hicieran esto, tanto tiempo se te estuvo diciendo, no lo hagas así, no lo hagas así, y lo hiciste, ¿qué eres? Una cabra. Un chivito. ¿Pero quién lo va a decidir? Cristo. Él es el que va a decidir. Y Él va a decir, pues, ¿eres una oveja? Si realmente cuando te mandé obedeciste, hiciste tal como decía. ¿Verdad? Él es el único que puede determinar quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos. 33. Colocará a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Aquí viene otro asunto. Colocará a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Luego el rey dirá a los que están a su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Hay un reino que tiene Dios preparados ¿para quiénes? Para las ovejitas. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve en aflicción y me vistieron, estuve en prisión y vinieron a mí. Hermanos, ¿cómo está esto? ¿Cómo está de que tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo? Aplica dentro de la iglesia, pero también aplica afuera. También aplica afuera. También aplica, también es un sacrificio, hermano. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo aplica afuera? ¿Cómo hemos hecho en algunas ocasiones aquí ya? Llevamos alimento a los hospitales, a algunas partes. Damos el alimento y luego también le predicamos a la persona. Le decimos acerca del Evangelio. Le hablamos acerca de quién? De nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, hermanos, cuando haya uno, que Él es el único que sabe quién es uno de los más pequeños,
Miren, una vez, hermano, no hace poquito lo voy a decir, no, lo voy a decir porque se está en la predicación. Estaban unas personas trabajando y saqué una cantidad de dinero, se la dio una señora, a una hermana, perdón, a una hermana que iba a hacer comida y le dije, tenga este dinero, complete un poquito más para estos hombres. Y hizo, y vinieron y comieron, comió uno, y después vinieron otros dos y comieron, varios. Y otro día me dijo uno de ellos, dice, a usted el Señor lo va a bendecir, me dijo. Y yo nomás lo estaba escuchando. Y me dijo, ¿sabe por qué? Porque usted le quitó el hambre al hambriento y la sed al sediento. Teníamos hambre y comimos. Fíjese bien. Yo no le dije nada, eso lo dijo. Entonces, bendito sea Dios, ¿verdad? La gloria sea a Él, la honra sea para Él. Hermanos, tú no sabes, yo no sé cuándo nosotros, cuando estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice, Él es el único que sabe cuándo vamos a llegar a uno de sus hermanos de los más pequeños. Y entonces cuando nosotros hacemos estas obras, las hacemos no por obras como obras, las hacemos por fe, por amor, porque verdaderamente creemos en realidad lo que el Señor nos está diciendo, que hay hermanos de los más pequeños que puedan tener hambre, sed. Hermana, ¿sí, no? Es muy cierto. Por ejemplo, nosotros fuimos al seguro y en el seguro pues hay muchos vendedores y la gente pues siempre habla, dice, no, estos siempre andan aquí pidiendo, no son puros estafadores y puros soldaditos y traen comida que ya no sirve y así. Y entonces yo ahora pues yo que creo ya en Cristo Jesús, yo he aprendido diferente, que uno tiene que hacer la obra y que a uno no le corresponde si son o no son y que uno pues no sabe, solamente el que sabe es el Señor. Entonces iba llegando una señora vendiendo panes de Bimbo y dijo, le dije a mi esposo, ay, le compraremos, y me dijo, ay, no, dice, estos panes me han de servir, dijo, y no, dice, pura gente que así es, pues, vividora, así dijo. Y le dije, tú no sabes, le dije, si eso no es, le dije, tú si quieres cómprale, si no, pues no le compres, pero no digas nada, pero yo sí le voy a comprar, le dije. Y le dije, me da una, y me dijo ella antes de venderme que ella estaba vendiendo porque tenía un hijo encamado, así lo entendí yo. Entonces yo le dije, mire, si tiene un hijo encamado como usted dice, le dije, pídale a Cristo, le dije, Él es el único que puede ayudarla, le dije, ni siquiera no, dice, me entendió mal, yo le dije que yo tengo un hijo que tengo aquí en el seguro, pero lo traigo aquí en consulta y tengo un hijo discapacitado. No, por eso le digo que si usted lo tiene, no, mire, es más, te lo voy a traer, me dijo, no, es que yo creo en usted, mamá, yo le estaba diciendo que si usted tenía, pues que le pidiera al Señor. No, sí, está bien, dice, pero ahorita vengo, me dijo, y fue y me trajo a su hijo. Fue y me lo trajo, me lo presentó y dijo, mira hermana, dice, él es mi hijo, el que le estaba platicando yo, me dijo, aquí se lo dejo para que usted le predique, porque estoy batallando con él, dice, para que vaya a la iglesia. Entonces yo ya le pregunté al chamaquito que por qué él se le estaba haciendo batallos en la iglesia y me dijo que porque él tenía bullying en la escuela. Entonces ya le comencé a decir yo que así comenzamos a ser perseguidos nosotros los cristianos cuando nos acercamos a Cristo. Ya le expliqué a él. Entonces, ahí me quedó más convencido que verdaderamente, como ahorita está diciendo hermano, es cierto. Nosotros tenemos que hacer la obra. Nosotros no tenemos que decir, ay, por esto, porque con muchos y comenzamos a creer que lo que demás está haciendo, y verdaderamente, ¿quién era ella? Ella era una hija de ella, era una cristiana. Se identificó y me dijo, hermana, yo también soy cristiana. Y ya me dio también la bendición, que Dios la bendiga, que la cuide. Entonces, si yo me hubiera puesto a pensar, sí, cierto, a lo mejor una chantaquera y eso, ¿cómo hubiera estado yo ante Dios? Muy bien, hermano, gracias. Mire, hermano, fíjense bien. Entonces, dice el texto, el 37, en ese tiempo estos justos le dirán, Señor nuestro, ¿cuándo te vimos
hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te dimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuando te vimos en aflicción y en prisión y vinimos a ti? Y contestándoles el Rey, el Señor Jesucristo, bendito sea, dirá: en verdad les digo que todo lo que hicieron algunos de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Fíjense bien. Al grado, dice, que hicieron a uno de estos pequeños mis hermanos, a mí me lo hicieron. Ahora, hermanos, claro, seguimos leyendo y vamos a ver que también habrá a quienes se les reprenderá, porque nunca lo hicieron. ¿Podría hacer una opinión? Nunca, sí. Bueno, perdón. Yo considero que, con el perdón que intercambio un poco el diálogo, ya ve que supuestamente la fornicación la que hacía el pueblo de Israel, respecto a que se estaba esparciendo el pueblo de Israel, pero se estaban yendo unos a otros pueblos, a otros ciudades, y consecutivamente le estaban prestando adoración a otros dioses, que al dios Luna, que al dios Cali, que al dios Sol, que a la muerte, que ahí estaban fornicando, pero en la gloria de Dios, no en fornicación mundana. Respecto a lo que considero que dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, yo considero que es cuando uno tiene la paciencia suficiente para ponerse a otorgarle palabra, que es el cuerpo de Cristo Jesús, el pan sin levadura, a un hermano. Cuando miras que un hermano siente que hambre, que necesita, y tú tienes el tiempo suficiente de otorgarle eso, y la vida eterna que otorga Dios, pues Él es arte, la fuente pura, clara, que donde emana todo, donde inicia todo, pues, perdón. Sí, hermano. Las Sí, otras cosas materiales, Él mismo las provee, dice, preocúpate por alimentarte de mi alimento, de mi palabra, de mi cuerpo, que yo otorgaré todo lo demás. Bueno, sí lo entiendo, hermano. Mire, todo es necesario espiritual, pero no podemos decir que no es material o algo así. ¿Por qué? La carta de Juan dice que si tú ves a tu hermano con frío, con hambre, con sed, y tú tienes para otorgarle, para darle, y no lo hace, dice, ve hermano, descansa en paz, mantente calientito, come, pero no lo hace, dice, eso no es mentira. Que ese es el amor. O sea, no habla de eso. Acuérdense que el Señor Jesucristo alimentó a ¿cuántos? ¿Y por qué digo? ¿Sintió qué? Compasión de ellos porque podían desfallecer. ¿Por dónde? Por el camino. Entonces es lo mismo, hermano. Cuando usted ve hermanos o personas afligidas, no puede decir, porque ese es un pensar de, incluso, lo voy a hablar, los testigos de Jehová piensan eso. Piensan que nomás es lo espiritual y no es lo... Que tú predicas y dale la palabra de Dios y ya la demás Dios se va a encargar. No, hermano, no es cierto eso. También tiene que ver en lo material, en lo verdadero, o sea, en la economía. Hermano Juan. Sí, hermano, yo les voy a comentar, yo de niño sufrí mucho porque ya que murió mi papá sufrí mucho para mantener a mi familia, me tapaba con periódicos, vivía en la calle, no vivía en la calle completamente, pero me la pasaba en la calle trabajando, lavando camiones, haciendo de todo, de cualquier trabajo, de limpieza, barriendo casas, y sacaba ese dinero. Y ese dinero para mi mamá, para que no sufrieran hambre mis hermanos. Yo miraba a la gente en la calle comiendo bien alegre, que tienen mucho dinero. Y de nosotros nunca se acuerdan cuando estamos necesitados. Y yo cuando miraba esa necesidad decía, si ellos no me alimentan a mí, no alimentan a Cristo. Porque yo vivo en Cristo. Entonces yo en Cristo podía orar por ellos, pero ellos nunca lo hicieron. Y hoy, que me pasó con la niña, mi nieta, yo esa noche me fui a la combi y yo les dije, no me muevo. Una chamarrita traía, me hice bola y me acosté. Y decía, Señor, quítame el frío. Me hice bolita más y me eché unos cartones. Señor, quítame el frío, me quitó el frío. Bueno, a la mañana me levanto y veo a una señora y un niño haciendo comida allí. Unas tortillas quemadas, inocente, y le dio a su niño, un niño como unos 12 años. Y le dije, hermana, ¿usted vende comida? No, hermano, me dijo. Yo tengo un niño que tiene 5 años con cáncer aquí en el pediátrico y mi niño no sé si vaya a vivir, está muy mal. Oiga, hermana, ¿y qué necesita, hermana? Mira, hermano, lo que necesito, que mi familia venga y me consuele, aunque no me dé nada. Ni uno de mi familia se para. Mire,
Usted no diga eso, usted pídale al Señor que le dé la fuerza suficiente espiritual a nuestro Padre Jesucristo y a Dios, que le dé la fuerza para seguir adelante. Lo demás va a venir. Entonces, ese rato yo me fui para la casa y le digo, Melo, no hay tomate, no hay nada, me dijo, ni huevos. Mira, Melo, ahorita voy a comprar huevos, tomate, cebolla, y vamos a compartir con una personita que están allí. Está bien, Juan, Dios te va a bendecir. Ya me fui yo, compré lo que pude, su comidita, y partimos la cartera a la mitad, 1 litro de aceite, papas, como 1,5 kilos y así, y tomates y todo, y tortillas le llevé. Cuando llegué yo, no esperaba encontrarlos, dije, no voy a esperar que salgan. Yo todavía cuidando a mi niña allí, a mi nietecita, y dije yo, la medicina de mi niña. Y le dije, Marbey, hija, la medicina de la niña, no se preocupe, suegro. Ya se la compró el hermano del trailero, un hermano cristiano, y su esposa se la compraron. Bendito sea el Señor. Me fui para allá para dar la compra y me puse a orar al Señor. Gracias, Señor, por lo que haces, por todo lo que nos estás ayudando. Te suplico por esas personas, ese corazón caritativo que tú le has dado, ese espíritu a ellos, a sus hermanos. Bendícelos siempre. Entonces, ya que pasé, me dice la señora, hermano Juan, coma. No, hermana, ya comí, yo te lo agradezco de todo corazón. Y ya le dije, oiga, hermana, fíjese que sufrí tanto frío esa noche. Y le oré al Señor y que se me quitó, no sé, sentí calientito. Oiga, ¿por qué no me habló y le hubieran dado una cobija? Yo dije, esta gente vende comida o algo, y no, vieran qué sufrimiento tienen. Y un señor pues le comenté, fíjate, Tirris, un frutero de la Federal 3, fíjate que conocí unas personitas así. Tengan, Juan, ¿qué es esto qué? Yo todavía no me daba la mente, la mente estaba cerrada. Lléveselo a la señora, muchas gracias, que Dios te bendiga. Yo lo bendecí al Señor, muchas gracias, que Dios te bendiga. Yo lo voy a decir a la señora que tú se lo mandas. Y sí, y la señora le oró, lo bendició. Y si ocupa más, venga para acá, don Juan. Yo le voy a dar frutas o verduras. Entonces ahí está, en donde el Señor, nosotros estamos ayudando a un prójimo. Y el Señor está viendo esas obras que hacemos. Y es el único amén. Gracias, hermano. Dice 41, luego dirás una vez a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el adversario y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, y tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron, estuve en aflicción, en prisión, y no me visitaron. Entonces ellos contestarán y también le dirán, Señor nuestro, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, desnudo, en aflicción o en prisión, y no te sirvimos? Les contestaré entonces diciendo, en verdad les digo, porque no haberlo hecho a uno de estos pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Hermanos, este pasaje bíblico lo usa mucho el testigo de Jehová. ¿Sabe para qué lo usa? Es como si yo le dijera aquí, hermanos, yo el pastor soy el hermano pequeño. Lo que tú hagas conmigo, allá va a estar contado. No importa que lo demás, yo soy importante. Yo soy importante. Se están apuntando. Es una mentira. Pobrecito, es un engaño eso. Entonces, la verdad, hermanos, es como ya comentaron ustedes, el Señor, los pastores, los que se verán pastores, el Señor nos da todo. Mire, el apóstol Pablo trabajaba. Tenemos que trabajar, hombre. ¿Para qué dice? Para poder darle a alguien que esté necesitado. Para eso trabajamos, hermanos. Fíjense bien, hermanos. Esta es la realidad en lo que se está hablando desde el principio de la predicación. Necesitamos entender esto. Por eso, hermanos, este jueves, porque el Señor así lo ha querido, porque lo hacemos cuando hay manera, ¿verdad? Cuando hay manera. Este jueves, después de la reunión, yo creo que vamos a hacer un poco más temprano la iglesia, y vamos a ir a repartir vamos a ir a llevar alimento a algunas partes. Están invitados todos los que puedan colaborar y los que quieran venir a colaborar para preparar alimentos, y vamos a llevar la palabra, a predicar.
llevar alimento a las personas que están en aflicción también, ¿verdad? Será así. ¿Qué comentar, hermano? Sí, de hecho es cierto que no se debe de diezmar porque ya no está la ley, pero sí debemos ofrendar. Sí. Y de hecho muchos ya no lo estamos haciendo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque pensamos que ya no se diezma, ya no. Y no, ofrendar es muy importante porque ahorita lo acaba de decir el hermano Juan. Nadie tenemos dinero, o sea, nadie de nosotros somos ricos, todos vivimos al día. Pero si ofrendáramos y aguardáramos, ay, que el hermano necesita, aquí está poquito ofrenda, Sí, hermano. así es. Hermano, Sí, hermano, nomás quiero, está bien lo que están diciendo, nomás quiero aclarar un punto para que no haya malentendido. Hermano, no tienen que, miren, yo ya se los he dicho y algunos me han dado dinero así. Yo les he dicho, no me den el dinero a mí, honestamente, échenlo ahí échenlo ustedes. Ahora, ni tampoco, no se ofende de la manera que va a pasar un hermano, o hermano, pásenle y aquí están las ofrendas, no. Eso es de corazón, o sea, porque no entienden que vamos a hacer una alabanza y pasen todos a ofrendar y no, hermano. Aquí el que quiera está esa cajita ahí y el que quiera ofrendar, ofrende lo que esté en su corazón, como lo hizo ¿quién? La viuda. Eso nomás, o sea, aquí no vamos a, no, eso cada quien en su corazón, hágalo y de ahí ya se va a disponer para eso. No me den el dinero, hermano, porque mire, si ustedes lo hacen para que, el que tiene que verlo es Dios, hombre, no el hombre. Y yo soy hombre. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Que así más os quería aclarar. ¿Quiere seguir comentando usted, hermano? Sí, así es, hermano, cuando uno da al Señor, lo da con amor y sin que todo sea secreto, cada quien a su forma como pueda ayudar, uno hay que ayudar. Amén. Si el Señor nos da bendiciones porque nosotros ayudamos, porque yo ayer que tuve la plática con el pastor, me dice, hermano Juan, vamos a predicar a Puerto Celis, a Sanchicelis. No, hermano, no puedo porque tengo como 2 o 3 semanas o más que no he ido, o 2 semanas que no he ido al templo, yo tengo que ir porque ya yo estoy quedando mal, le digo al Señor. No le está quedando mal porque usted está haciendo buena obra, hermano. Mire, hermano, a la otra vamos a ir con usted. Y ya nos pusimos a platicar, que mucha gente piensa que los diezmos, la limosna, como uno puede, hay que dar, porque el que da más, que dé un poquito más. Dios le va a dar más bendiciones. Yo todo el tiempo he dicho que Dios me bendice. Yo he notado que Dios me bendice todo el tiempo porque si yo soy caritativo con Dios y sé que los gastos fluyen en nuestra iglesita, en nuestro templo. Entonces, si estamos unidos todos, jamás vamos a tener carencias. Pero si estamos desunidos, vamos a estar batallando, que vamos a pagar la luz, que el agua, que esto, que el otro. Entonces, sabemos que esas cosas se tienen que hacer. Y si hay un hermano en necesidad, también ayudar en lo que pueda uno, porque así lo requiere. La Biblia está muy clara, porque muchos dicen, no, hay que el diezmo, no. Puede ser limosna, primicia, o lo más humilde que pueda, y si no, te hago oración para que aquella persona pueda ayudar más, pues vamos a ayudar más. Dios dirá, Él es el que nos bendice a todos. Amén. Amén. Amén, así. Sí, porque verdaderamente es muy pesado para una sola persona que lleve toda la carga, porque vemos aquí que hay personas que no tienen familia, se puede decir, porque dependen de la iglesia, de pañales, de medicinas, de a lo mejor, pues de cosas que ellos necesitan, o como dijo el hermano Juan, puede ser que de repente pues yo necesite o otra persona necesite, entonces ahí están las contribuciones, por eso, como dijo el hermano, debemos dar como Dios dice, nos resuelta en nuestro corazón, sin que nos tiemble la mano, porque el día de mañana a lo mejor yo lo necesito y yo me voy a sentir muy a gusto y voy a decir, ay, qué bueno es Dios, pero cuando le toca a otra, yo ahí no debo decir, ay, no, también debo de ser igual, por eso debe ser recíclico unos con otros, porque no sabemos cuándo verdaderamente lo necesitamos y que verdaderamente lo necesiten, no nomás por decir, ay, no, que verdaderamente sea porque Dios lo sabe todo, que eso porque se le tiene que dar un buen uso. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad. Gracias, hermano. Entonces que sea como la viuda, ¿verdad? De corazón. No o sea, no, tampoco es una obligación, o sea, no, ¿cómo explicarlo? No si usted no tiene, no se sienta mal. Dios conoce los corazones, cuando usted pueda hacerlo, hágalo.
si le nace de su corazón que es para él, y eso es la realidad, ¿verdad? Hermanos, como dice ahí 2 Corintios capítulo 1, con esto vamos a terminar esta predica. Ahí dice, a la iglesia de Dios, ahí dice que está en Corintios, pero aquí vamos a decir entonces esto, a la iglesia de Dios, que es una nueva creación en Cristo Jesús, y a todos los santos, ¿sí?, que se encuentran, aquí vamos a decir, gracia y paz sea a ustedes. ¿Sí? 2 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. En 2 Corintios. No, segunda no. Discúlpeme si me equivoqué. 2 Corintios, capítulo 1. Ahí está. Es versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermano Timoteo y a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero yo dije, a la iglesia que es una nueva creación en Cristo, refiriéndome a esta iglesia. ¿Sí? Refiriéndome a esta iglesia, digo a todos los santos que se encuentran, o sea, aquí en esta iglesia. Gracias y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y ya leímos el 3, donde dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que esa fue la predica, para consolar a los que están sufriendo y están en aflicción, ya que Cristo nos consuela también a nosotros. Bendito sea Dios, y vamos a pasar a la palabra del Señor.